noches amigos, bienvenidos a Perfiles. Esta noche tenemos como invitado a Daniel Querú. Daniel es un economista de profesión, es un empresario ligado al mundo de la infraestructura hospitalaria. Daniel ha tenido la oportunidad de liderar proyectos de APPs, asociaciones públicos-privadas, en el sector salud, básicamente en materia de hospitales, que hoy son una realidad al servicio de muchos peruanos. Así que hoy vamos a tener la oportunidad de conocer cuál es el perfil de Daniel, a quien le damos las buenas noches. ¿Cómo está, Daniel? Buenas noches, José. Muchas gracias de verdad por la invitación. Daniel, quería empezar preguntándote que nos cuentes un poco. Tú llegas al Perú en el año 2010, ¿correcto? Así Vienes a una posición de gerente general en la empresa IBT Group, que es parte de un grupo empresarial que está especializado básicamente en desarrollar obras públicas y también privadas en otro caso, pero muy enfocadas en el sector salud, infraestructura, agua y energía, ¿correcto? Cuéntanos, ¿cómo surge esta posibilidad de venir a Perú? ¿En qué circunstancias se presenta esta ocasión de aterrizar en tierras peruanas? Bueno, yo nací en Madrid, viví toda mi vida en Madrid, hice mis primeros años de trabajo también en Madrid y había estado hablando con la empresa, pero no para una posición en Perú, sino una posición en Brasil. Llevaba ya un par de años más o menos hablándolo, no salía, había problemas, estaban viendo, no tenían claro, bueno, la posición efectivamente que iba a tener. Y finalmente de un día para otro me dicen, Daniel, lo de Brasil probablemente no sigamos con ello, pero tenemos dos posiciones, una en Perú y una en Panamá, escoge y vete ya. O sea, realmente no me dio mucho tiempo a pensarlo, recuerdo que esto debió ser en agosto de 2010, en plenas vacaciones españolas, y el 1 de septiembre ya estaba aquí. Wow. O sea, hay cosas que es mejor no pensar, ¿no? O sea, hay que tomarlas al vuelo, hay que apostar. Me vine el 1 de septiembre porque IBT había tomado parte del accionariado de las dos asociaciones público-privadas, la del Hospital Barton, el Hospital Kelling, y necesitaba una persona para liderar los proyectos. Estamos hablando de los inicios, o sea, justo se acababa de firmar, había que hacer el cierre financiero, habría que hacer las obras, después ponerlos en marcha, y la verdad es que la oportunidad me pareció fantástica. Y dime, si tú miras atrás y haces una retrospección de las cosas que sucedieron, ¿cuáles fueron los principales desafíos que enfrentaste estos primeros años cuando asumes la posición de IBT? Bueno, el primer desafío de todo fue aprender, porque yo no había estado nunca en el sector de la salud. Ah, mira. Yo había estado en distintos sectores, normalmente además en posiciones financieras, pero no me había especializado en el sector de la salud. Entonces, yo recuerdo que por más financiero que fuera, en cuanto llegué aquí, se estaba trabajando en el cierre financiero y me costó entenderlo, me costó. Yo siempre digo que al principio era como una especie de partido de ping-pong, ¿no? Estaba mirando a un lado, al otro, miraba, no miraba, para intentar coger toda la información posible de cómo se estaban desarrollando. Luego hicimos un cierre financiero, yo creo que muy sólido. Tuvimos problemas con el cambio de gobierno, me acuerdo que fue cuando entró Humala, y sabes, ¿no?, que en Perú muchas veces con el cambio de gobierno lo que se firma atrás queda en duda, ¿no? Entonces hay una época que no teníamos claro si los proyectos iban a salir adelante o no, y cuando finalmente se firma una adenda, pudimos empezar la obra. La obra también fueron mis primeras obras en Perú, luego hemos hecho bastantes, aproximadamente entre 15 y 20 obras diferentes de infraestructura, principalmente social, ¿no?, y pública a lo largo de todo Perú, pero en las primeras tuvimos que trabajar arduo, sobre todo porque era bien importante no pasar los 2 años de obra, obra equipamiento, ¿no?, lo que se llama llave en mano, y que pudieran estar terminadas a tiempo. Entonces, bueno, teníamos un equipo de obra muy bueno con nuestro socio, avanzamos bastante bien, y cuando abrimos los hospitales yo creo que fue un poco el buen caos, ¿no? Sí. Al abrir 2 complejos hospitalarios. Y justamente eso, ustedes comentabas un poco este giro de 180 grados que tiene la compañía, porque básicamente eran constructores, ¿no? O sea, y tiene que ver un poco porque liderar estos hospitales tenían una característica particular que eran bata blanca, digamos, que implica pues el diseño, la construcción, el equipamiento, y
y además la gestión, ¿no? ¿Correcto? La gestión integral. ¿Qué pasó por tu mente? O sea, ¿cómo entendiste la magnitud de este proyecto? O sea, ¿qué cosas eran prioridad para ti cuando tú tomas la rienda de estos dos proyectos, de estos dos hospitales bajo este régimen de APP? Bueno, probablemente no entendía la real magnitud, porque era realmente mucho más de lo que hubiera pensado en mi vida. Pero es verdad que también tuvimos 2 años durante la construcción y el equipamiento en el que también nos enfocamos mucho en la parte de operación. Fuimos trabajándola con tiempo. No es que, digamos, se termina la hora y empezamos a pensar en la operación. Tuvimos muy buenos consultores, muy buenas asesorías, contratamos gente especializada realmente buena, pero no solamente de fuera, también de Perú. Contratamos gente que sí había conocido las experiencias internacionales de este modelo, que confiaba en ello y que realmente quería hacer un cambio aquí en Perú, ¿no? Entonces estuvimos 2 años trabajando muy, muy duro. Me acuerdo además que esos años poco desarrollo de negocio hacíamos, porque realmente lo que sabíamos que esta iba a ser la joya de la corona, claro, de la empresa, sí. Y entonces nos centramos mucho en ella. Y cuando finalmente abrimos, que justo acaba de ser ahora el 10º aniversario de la apertura, abrimos el 30 de abril de 2014, bueno, pues muchas cosas las teníamos bien trabajadas, otras a lo mejor pues nos pillaron un poco más desprevenidos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que habíamos hecho compras de medicamentos, teníamos todo arreglado, todo bien, y de repente nos piden un permiso de venta de medicamentos. Y dijimos, pero si nosotros no vamos a vender medicamentos, nosotros los damos gratuitamente a los asegurados de salud. No, pero necesitáis el permiso. No lo hemos sacado porque no vamos a vender. Entonces estuvimos ahí un par de meses que muchas distribuidoras no nos querían vender medicamentos. Entonces imagínate el caos de ya tener a los pacientes ahí y que muchos no nos quisieran vender. Entonces yo recuerdo mucha gente de mi equipo, yo mismo, nos íbamos a las farmacias, íbamos a comprar para que no hubiera desabastecimiento, buscábamos por todos lados, llegamos a un acuerdo con Incafarma también para que hubiera una distribución gratuita por parte de ellos y que lo pagáramos nosotros. O sea, al final creo que muchas cosas hubo mucha aptitud, había gente muy preparada, pero también hubo mucha actitud, ¿no? O sea, claro. La gente sabía que esto eran los inicios, que había que remangarse y trabajar y hacer lo que hiciera falta para el éxito de estos proyectos, porque además eran emblemáticos. Si estos proyectos no tenían éxito, probablemente no se iban a dar más casos, entonces para nosotros eran bien importantes. Y en tu experiencia, ¿cuáles son los beneficios que traen las alianzas público-privadas en materia de salud? ¿Crees en ellas? Creo mucho en ellas, no creo que tengan que ser el único modelo, ¿no? Hay muchos modelos y de hecho en Perú se está trabajando en distintas modalidades, pero sí creo mucho en las APPs. O sea, justo escribía yo un artículo hace un par de meses para la Asociación de Clínicas de Perú en la que comentábamos, ¿no?, que es importante que el Estado asegure que haya una salud pública de calidad. Pero eso es diferente a que el Estado tenga que dar siempre la salud pública. Es decir, puede hacer asociaciones, como con el sector privado, por ejemplo, en distintas modalidades, para realmente asegurarse y hacer una supervisión de que realmente se están siguiendo los estándares mínimos necesarios, correcto, sí. Incluso mucho más allá que eso, y que además llegue a la mayor parte de población posible, ¿no? Entonces, eso es importante. Y en tu experiencia, ¿cuáles crees que hoy son las principales necesidades que nosotros tenemos como país a nivel de infraestructura y servicios hospitalarios? Es decir, necesitamos, por ejemplo, más hospitales, más centros médicos, postas, niveles, en función de los niveles, porque tú sabes, estamos hablando de infraestructura. Y tu opinión respecto de los médicos, de los profesionales que están vinculados a la salud, ¿cuál es tu percepción o dónde has identificado necesidades que deben ser cubiertas? Bueno, en infraestructura no voy a descubrir nada si menciono que hay carencia de infraestructura, hay falta de hospitales, pero sobre todo también hay mucha falta de centros de atención primaria. Sí. Atención primaria no lo entendamos como postas médicas, entendámoslo como atención primaria de alta resolución, que realmente te pueda cubrir entre el 70 y el 80% de las necesidades de la población. Eso
ayudaría muchísimo a que los hospitales no estuvieran saturados. Eso, sin lugar a dudas, falta. También, claro, se junta con que la infraestructura y el equipamiento que hay en salud pública hoy en día es deficiente. Justamente AFIN ha sacado varias veces ya, ¿no?, información sobre que entre el 95-97% de los centros de salud de todos los niveles público en Perú tienen deficiencias, tanto en la infraestructura como en el equipamiento. Entonces, yo lo que creo que habría que hacer es un plan real, ¿no?, mucho más allá de salud o el ministerio o cada uno de los organismos, ¿no?, competentes de la salud pública, y realmente hacer una planificación a largo plazo, quizás una unión para que haya una única salud pública y que pudiera con eso realmente tener un panorama para seguir, ¿no? Tener las prioridades claras y seguirlas más allá de intereses políticos, más allá de intereses personales, que realmente haya una ruta a seguir, ¿no? Eso es fundamental. Médicos, personal de enfermería, técnicos, tecnólogos. Yo, desde luego, en mi experiencia, hay muy buenos en Perú. Nosotros tenemos un equipo realmente, o tenía un equipo realmente fantástico, a nivel profesional bien preparado, con una cultura realmente positiva hacia los pacientes, pero no es suficiente, hacen faltas más. O sea, realmente hay carencia de personal, realmente, porque al final, si abriéramos todos los nuevos hospitales que se quieren abrir o todos los nuevos centros de atención primaria que se quieren abrir, no habría personal suficiente. Por darte un ejemplo, IBT tenía aproximadamente el 70% de los médicos de familia del país. Entonces, si solo 2 centros ya tienen el 70%, imagínate si hiciéramos la red de atención primaria que el país necesita. Claro, eso es imposible. Dime, ¿tú estás de acuerdo, por ejemplo, con fortalecer el sistema, creo que lo decías de otra manera, el sistema de salud para avanzar hacia una llamada salud universal? Está entendida como el hecho de que todas las personas, comunidades tengan acceso a servicios de salud sin discriminación de ningún tipo, sin ningún tipo de dificultades financieras. Bueno, sin lugar a dudas, eso es lo que hay que tender. Así es como los países están trabajando y es lo que está permitiendo que los países que tienen mejor salud pública estén manejándose, ¿no? Realmente tener distintos sistemas y muchas veces no saber a qué sistema perteneces o que haya incluso hasta competencia entre ellos, no tiene sentido. O sea, la salud pública tiene que garantizar la salud de todos los peruanos, ¿no? Sí, de verdad. Tú fuiste, o por lo menos en el día que has sido director del capítulo de infraestructura social en AFIN, en la Asociación Nacional de Infraestructura. Sí, así es. Y la infraestructura social puede definirse como la construcción, mantenimiento de instalaciones que de una otra manera respaldan los servicios sociales, ¿no? Y si hablamos de servicios sociales, estamos hablando de servicios sociales de atención básica, ¿no? Domiciliaria, apoyo, cuidado, una serie de cosas. ¿Por qué es tan importante hoy la cobertura de infraestructura y servicios sociales? ¿Cómo estos pueden ser un medio para la integración social de las personas y además en las comunidades en donde viven, ¿no? ¿Cómo visualizas tú la...? Bueno, AFIN es un gremio de concesiones e infraestructura realmente bueno. Yo he encontrado gerentes que realmente están trabajando muy en pos de Perú, más allá de su propia actividad profesional. Realmente hay un interés por apoyar a Perú a crecer y creo que eso es importantísimo decirlo. Yo era el director de infraestructura social durante 6 años. Infraestructura social no es solamente salud, también conlleva educación, conlleva agua y saneamiento, electrificación rural, conlleva varios capítulos que son necesarios para mejorar la calidad de vida de las personas. O sea, está claro que la geografía y la orografía peruana es bien complicada, ¿no? Claro, tienes muchos sitios apartados, es complicado llegar, a veces las grandes empresas tienen más intereses en unos sitios o en otros sitios, y ahí es justamente donde tiene que llegar el gobierno, donde no llega la empresa privada, ¿no? Tiene que asegurarse que las poblaciones locales también tengan esa calidad de vida que es tan necesaria. Nosotros, por ejemplo, hemos construido también varios colegios en Perú, en poblaciones más pequeñas, y al final te das cuenta que ese es su futuro.
tener colegios de calidad, tener maestros buenos, es lo que les va a permitir el día de mañana poder salir adelante. Si no tienes salud, y aquí por ejemplo sabemos que el problema de la anemia en Perú es tremenda, no vas a conseguir desarrollar realmente todo tu potencial jamás. O sea, o la frenas antes de los 3 años o ya no vas a conseguir llegar a todo tu potencial. Entonces, todo eso yo creo que son prioridades fundamentales. Tiene que estar, y yo creo que sí está, en muchos casos, a nivel público, en el gobierno, pero lo bueno es que yo creo que en las empresas privadas cada día más está en la agenda, ¿no? Y eso es fundamental porque estoy en distintas organizaciones aquí en Perú de empresarios que realmente son muy conscientes de que no tienen que fijarse únicamente en la sostenibilidad financiera de la empresa, sino que tienen que fijarse en el Perú en general, porque si no saben que el día de mañana además va a ser una amenaza, Sí. y están cada día más concienciados y el cambio que está habiendo en la mentalidad de los empresarios en Perú es realmente súper positiva. ¿Cómo defines tú, desde tu perspectiva, la función que debe cumplir el Estado en la prestación de servicios y obra pública, como salud, educación, saneamiento? O sea, como te decía antes, el Estado tiene que garantizar que se dé, tiene que garantizar que esté y tiene que supervisar para que se haga de la mejor manera. Sí. Pero no tiene por qué darlo directamente. Tiene que ver en cada sitio, en cada especialidad, en cada área, tiene que ver cuál es la mejor fórmula para llevarlo a cabo y además podría incluso hasta ahorrar bastante dinero. Sería bastante más eficiente en muchos casos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde el sector empresarial y el gobierno tiene que hablar mucho más. Tiene que hablar mucho más y creo que, por un lado, a lo mejor las experiencias de Barton y Kelly, pero muchas otras APPs y concesiones están demostrando que se puede hacer bien, se puede hacer con un compliance perfecto y realmente mejorar los niveles de calidad en todos los aspectos. Correcto. Desde la perspectiva privada, todas estas cosas de las que estamos hablando, sería muy difícil hacerlo sin una cultura corporativa, ¿no? Y si definimos la cultura corporativa, la podemos asociar a este conjunto de creencias, de valores, de costumbres y de prácticas que de una otra manera las personas hacen cuando forman una organización, ¿no? ¿Cómo lograbas transmitir a tus colaboradores ese sentimiento, ese sentido de identidad que facilita la cohesión de todos los miembros para lograr estos objetivos tan difíciles, ¿no? Porque sacar adelante estos proyectos no es cosa fácil. No, y desde luego no lo va a hacer una persona. Yo tenía un equipo de 3.700 personas que realmente, se lo he dicho muchas veces, eran héroes. Se van mucho más allá de sus obligaciones. Sí. Si tú no metes una cultura corporativa, el líder no mete una cultura corporativa realmente participativa en el equipo, es inviable hacer este tipo de proyectos. Yo la verdad es que trabajaba mucho, por así decirlo, como que el micromanagement, ¿no? de conocimiento, es decir, a mí me encantaba estar en todos lados, hablar con todos. Yo soy una persona que siempre tenía la puerta abierta, salvo que tenga una reunión, tengo una llamada, mi puerta siempre está abierta. Me gusta ir a los sitios, entender realmente cuál es su trabajo, porque al final, yo me acuerdo que tenía muchos desayunos y normalmente los desayunos los tenía con gente que no fueran jefes, o sea, que no tuvieran a nadie a cargo, para que ellos me contaran pues, qué era lo que les gustaba a la empresa, en qué se sentían cómodos, pero también las áreas de mejora, ¿no? Que fuera algo súper horizontal, que me contaran un poco. Y muchas veces te das cuenta que apoyarlos y tratar de resolver problemas que para ellos son importantes, para mí era muy fácil resolverlo, ¿no? Entonces, podías escucharle, apoyarle y estaba claro que luego ellos lo iban a hacer, ¿no? Y por ejemplo, pues nosotros teníamos 3 pisos, ¿no? en una torre en San Isidro. Yo tenía mi despacho en uno de los pisos, pero todos los años me iba un mes y me sentaba en otro piso, le cambiaba mi despacho a otro gerente, me quedaba un mes, hablaba con todos, tenía reuniones, me contaban, pero sobre todo veía lo que hacían, ¿no? Me ayudaba realmente a entender, ¿no? realmente cuál era su trabajo, ¿no? Muy importante es tener bien definida la misión, la visión, los valores de la organización como la base de una filosofía de trabajo, de estas creencias, que de una otra manera es lo que vincula a la empresa con los trabajadores, con los colaboradores. ¿Tú cómo logras crear esa cultura corporativa?
Bueno, como te dije al principio, pues fue todo un poco más día a día, ¿no? El trabajo que hacíamos cuando abrimos los hospitales, pero bueno, poco a poco fuimos trabajando muchísimo los procesos y en el año 2022 trabajamos muy fuerte hacer un nuevo plan estratégico para la empresa. Ese plan estratégico, además, fue largo, lo hicimos súper en detalle, pero había cosas que nos salía como súper fácil, ¿no? Por ejemplo, el tema del propósito, el propósito de la empresa, ¿no? O sea, mejorar la calidad de vida de los peruanos. Lo teníamos muy claro. Ese fue nuestro propósito y con eso ya pudimos empezar a bajar un poco todo el resto, la misión, la visión, nuestro valor de calidad, nuestro valor de sostenibilidad, nuestro valor de integridad. Hicimos objetivos corporativos, hicimos 5 ejes estratégicos donde basamos absolutamente todo, pero sobre todo lo que hicimos fue hacer acciones globales y acciones específicas y darles mucho seguimiento. Es decir, nosotros lo que no queríamos era tener un documento muy bonito, muy bueno y que ahí se quedara. O sea, nosotros todos los meses teníamos reuniones para cada uno de los ejes estratégicos para asegurarnos que fuéramos avanzando. Y eso es lo que nos ha permitido realmente tener un cumplimiento, yo diría que del 90% del plan estratégico, ¿no? Entonces, cuando lo estás comunicando internamente eso, cuando la gente ve que realmente es donde quiere trabajar, lo que quiere hacer, y tienes una cultura corporativa realmente enfocada a las personas y a nuestros pacientes, yo creo que la gente se involucra muchísimo más, ¿no? Nosotros hemos ido todos los años incrementando, por ejemplo, nuestro presupuesto en formación, hemos hecho premios para los mejores trabajadores en este aspecto, en el otro, en los equipos, pero votados por ellos, no votados por nosotros. Hemos trabajado muchísimas acciones de cultura que creo que nos ha unido mucho. Y ahí te diré que cuando empezamos a trabajar todo esto, que además fue con el apoyo de David Fishman, nos pilló justo la pandemia. La pandemia nos podría haber desunido muchísimo, ¿no? O sea, imagínate 2 años prácticamente sin vernos, pero sí nos unió, o sea, trabajamos muchísimo, obviamente virtualmente una parte y presencialmente otra, pero conseguimos, digamos, que esa amenaza que teníamos se convirtiera en una fortaleza y nos unimos mucho más y eso no ha parado desde entonces. Qué bueno, qué bueno. Hoy Daniel se habla mucho de la importancia del liderazgo en las organizaciones. ¿Y tú crees que eso del liderazgo, incluso trascendental, va más allá de simplemente ocupar una posición de autoridad o supervisión? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es la esencia para ti del liderazgo? Bueno, el líder sin duda tiene una parte fundamental. Obviamente hay muchos temas que si el líder no lo sigue o no lo hace personalmente es muy probable que no avance, ¿no? Recuerdo a mi gerenta de comunicación siempre me decía, Daniel, tienes que hacer esto. No tengo tiempo, Daniel. Si quieres que salga, tienes que hacerlo tú. Ya, ok. Entonces era siempre intentar estar encima, ¿no? Pero con ilusión, con ganas, realmente con la motivación de que estás yendo por el camino correcto. Y yo creo que eso es lo que me permitía tener mucha cercanía, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, cuando el año pasado, ¿no? que fui a hacer 2 recorridos con nuestro equipo de atención domiciliaria, ¿no? Un recorrido en la zona de Callao, otro recorrido en la zona de Villa María, pero les dije, no me hagáis un recorrido VIP, yo quiero ver realmente, quiero entender realmente vuestro trabajo diario, y realmente admirable, o sea, ir por zonas bien peligrosas, el tiempo que emplean en cada persona, el cariño que le ponen, las dificultades que conlleva dar una atención domiciliaria probablemente en casas que no están acondicionadas realmente. Realmente es cuando entiendes por qué la atención domiciliaria que estamos dando en IBT o estábamos dando en IBT ha sido realmente probablemente la mejor de Perú, ¿no? Y aparte que está certificada Joint Commission International y tiene un nivel de satisfacción altísimo, pero realmente es cuando lo entiendes. Pero si no lo ves, no estás ahí, no haces seguimiento a los temas, a la cultura corporativa, al trabajo que hacen, no le das
a cada uno la importancia que tiene dentro de la empresa, Claro. es muy difícil que crezcan y que crean en ellos. Y dime, y desde tu experiencia, ¿cuán importante o incluso cuán complicado puede resultar tener esta capacidad de inspirar a otros, de guiar a los miembros de tu organización y que compartan esas ideas tuyas? Porque tienes sueños, tienes muchas ganas de hacer cosas, pero ¿cómo haces para inspirarlos, para motivarlos? Bueno, yo creo que cuando tienes sueños buenos, sueños positivos, sueños para realmente ayudar a mejorar a Perú, yo creo que inspirar es más fácil, ¿no? O sea, si lo único solo te manejas en la cuenta de resultados, ¿no? Tenemos que crecer un 3%, tenemos que crecer un 5%, tenemos que crecer tal, que es importante. No le quito ningún valor, porque de hecho si no hay crecimiento, si no hay sostenibilidad financiera, el resto es complicado hacerlo. Pero cuando tienes sueños realmente de ayudar, de apoyar, de mejorar, yo creo que la gente te sigue más fácil. Te lo tienes que creer, tienes que saber transmitirlo, ¿no? Ahí la comunicación interna es fundamental, ¿no? Uno de los sueños que podía tener, por ejemplo, queríamos ser marca empleadora. O sea, realmente que la gente se sintiera orgullosa de trabajar en IBT. Que la gente que no trabajara en IBT dijera, nosotros queremos trabajar en IBT. Y eso lo hemos estado trabajando mucho. Era para el año que viene, está planificado que se pueda conseguir. Yo no estaré, pero estoy convencido que con el equipo que hay seguramente lo van a conseguir. Y esto no es únicamente a base de decir y de hacer, o sea, hay todo un plan detrás. O sea, hay mucho trabajo detrás, hay muchas acciones, tienes que estar en ellas. Si haces trabajo de responsabilidad social, por ejemplo, tú eres el primero que tienes que ir, tienes que mostrar que te interesan las cosas, no solamente que dices y que luego lo haga otro, ¿no? Yo creo que teniendo ese espíritu, yo creo que es fácil contagiar. Dime, ¿tú crees que uno nace o se hace líder? Por lo menos en mi experiencia, yo creo que más me he hecho que nacido. Okay. Yo no soy el mismo Daniel Querú que llegó a Perú hace ya casi 14 años. A mí Perú me ha inspirado muchísimo. Mi mujer siempre decía que yo era el español más feliz de Perú y realmente es que estoy súper agradecido a la oportunidad laboral, súper agradecido a poder vivir aquí. Estoy fascinado con la gente, he hecho grandes amigos. Entonces, cuando recibes tanto, Sí. liderar y dar es mucho más fácil, o sea, te sientes en deuda realmente con el país, ¿no? Entonces, yo he cambiado mucho. Yo cuando llegué aquí, pues no tenía tanta experiencia, no tenía tantos años de liderazgo, entonces he ido evolucionando, he ido aprendiendo, me he formado. O sea, si tú crees que vas a ser un buen líder sin formarte, es difícil. No me refiero a formación técnica, me refiero a formación a liderazgo consciente, a realmente a entender el valor de las personas que trabajan para ti. Pero yo diría de todo el ecosistema. El valor de las personas que trabajan para ti, el valor de tus clientes, el valor de tus proveedores. Todos somos uno. Claro. Todos somos pares. O sea, si queremos que funcione, tiene que funcionar todo el ecosistema. Entonces, todo eso hay que aprenderlo. Tú puedes tener dotes, pero tienes que formarte y tienes que hacerte. Perfecto. Daniel, tú cuando debes tomar una decisión importante, por ejemplo, a nivel profesional o en el trabajo, ¿eres de consultar con tus miembros más cercanos, con la gente del equipo? ¿Te resulta necesario? ¿O te encierras en la soledad del líder, del gerente general para tomar alguna decisión? ¿Te es falta? Bueno, la soledad del líder yo creo que está. Al final, por más que reflexiones conjuntamente, hables con gente, realmente confíes en tu equipo, pero al final hay que tomar una decisión. Puede ser buena, puede ser mala, probablemente no sea ni buena ni mala, tenga sus aspectos positivos, sus aspectos negativos, porque si fuera tan evidente, sí, no habría problema. Y al final, bueno, sí hay esa parte de soledad del líder, pero cuando tienes un equipo que te respalda, en el que confías, sí, esa soledad no es tan grande, ¿no? Yo me acuerdo que al principio había que tomar decisiones cuando no había experiencia. No había mucha experiencia, acabamos de llegar, estábamos empezando, y yo prefería tomar yo esas decisiones, claro, porque si alguien se equivocaba, prefería ser yo. ¿Para qué?
no hubiera luego responsabilidades a otras personas. Entonces empecé a tomar muchas decisiones y luego con el paso del tiempo ya dejé de tomar muchas decisiones, ¿no? Y era el equipo el que realmente las tomaba, Claro. algunas a lo mejor un poco más importantes o que conllevara más a toda la empresa y sí lo tomábamos un poco más en conjunto. ¿Utilizas algún criterio para distribuir el riesgo entre tus equipos, el riesgo de tomar decisiones? ¿Algún criterio en especial? El criterio de la confianza realmente, ¿no? Al final ellos son los expertos. O sea, yo puedo saber un poco de todo, pero al final los expertos son ellos. Entonces, normalmente como hemos venido trabajando es planteamos problemas, planteamos dudas, planteamos distintas vías de acción, no tiene por qué ser únicamente algo negativo, y al final, primero, es importante que ellos den su opinión antes de que yo pueda expresarme, ¿no? O sea, si no, tengo que escuchar cómo quieren seguir ellos y por qué. El por qué creo que es muy importante para realmente entenderlo y luego a partir de ahí tomemos la decisión conjuntamente. Dime, ¿para ti qué es más importante? ¿El objetivo o la forma como lo llevas a cabo? Bueno, yo trabajo ambas. Nosotros tenemos objetivos claros, tenemos los objetivos estratégicos claros, pero la forma en cómo la llevas hace mucho la diferencia. Tú puedes tener un objetivo financiero, de sostenibilidad financiera, por ejemplo, que es importante, pero puedes llevarlo a cabo de muchas formas. Puedes llevarlo de forma cortoplacista, crezco, recorto, o puedes llevarlo con una sostenibilidad general, ¿no? Que sabes que si no el día de mañana va a ser una amenaza. Es pensar a largo plazo. Entonces, yo creo que ambas son necesarias. Dime, ¿tú tienes algún líder empresarial que admires, alguien que sigue? ¿Tienes alguien que te inspira, por ejemplo? Muchos. Aquí en Perú bastantes. ¿Sí? Bastantes y bastantes mujeres. Te diré. Interesante. Yo creo que las mujeres están tomando un rol últimamente, en los últimos años, lamentablemente no el de siempre, pero yo creo que en los últimos años bastante importante, ¿no? Y he aprendido mucho de ellas, me han ayudado a tener una visión un poco diferente de las cosas. Además, en IBT diría que el 70% de la plantilla era mujer. Me acuerdo haber ido a una reunión en la que hablamos justamente del rol de la mujer y nos preguntaron, ¿no? ¿Y qué estás haciendo tú para asegurarte que se contraten mujeres en la empresa? Y mira, la gerente de recursos humanos es mujer, la gerente legal es mujer, el equipo de reclutamiento casi todos son mujeres y la responsable del área legal laboral también es mujer. Así que en ese aspecto estoy bien tranquilo, bien tranquilo. Dime, Daniel, si tuvieras que elegir entre vender 100 unidades a un cliente nuevo o vender 80 unidades a un cliente fiel, ¿cuál escogerías? ¿Por qué? Depende del cliente nuevo. Yo creo que tener clientes nuevos para conocerlos creo que es bien importante. Pero yo soy una persona en ese aspecto súper fiel. Para mí la palabra vale mucho, no necesito firmar un contrato contigo. Yo creo que mi relación siempre con los proveedores, con los clientes, ha sido súper transparente, súper. Creo que es algo que nos podemos sentir muy orgullosos, el equipo con el que he trabajado y yo. Si yo ya he dicho que voy a dar 80 al cliente fiel, se los voy a dar, tenga 100 con uno nuevo o tenga 300 con uno nuevo. Para mí la palabra es fundamental. Ahora, eso no quita que tener clientes nuevos es bien importante y hay que trabajar para intentar dar los 80 y los 100, ¿no? Daniel, ¿de qué te sientes más orgulloso de tu carrera, de lo que has hecho hasta hoy? De lo que me siento más orgulloso, te diré, aquí en Perú, es el haberme ido de la empresa y que la empresa siga funcionando igual de bien. Qué bueno. Eso creo que es de lo que más orgulloso me siento. Siempre ha habido mucha transparencia con el equipo. Siempre hemos hablado de todo lo que había que hablar, sin tabúes. La gente se ha formado, se ha dado información. Hemos dado, los últimos 3 años, por ejemplo, dimos muchísimo peso a la comunicación interna. La gente, todos saben lo que tienen que hacer.
siempre tendrá que haber una buena figura de líder, que ojalá la tenga IBT, pero el equipo sabe cómo trabajar y sabe cómo trabajar bien. Correcto. Yo creo que eso es de lo que más orgulloso me siento. Tal vez esta pregunta pueda ser un poco compleja o difícil o incómoda, pero si tu directorio, por ejemplo, o tus accionistas te están presionando para que tomes una decisión que va en contra de tus principios y que sabes que va a dificultar la consecución o la obtención de tus objetivos, ¿cómo abordas esta situación? Bueno, si es una exigencia, prefiero renunciar. Yo, por ejemplo, tengo claro que mi nombre siempre estará puesto con la empresa. Soy súper corporativo, pero en caso de que haya que trabajar con formas que no me gustan, con prioridades que no me gustan, cambiando los objetivos positivos de la empresa, yo prefiero dar un paso al costado. Prefiero no seguir y buscar otra empresa que realmente pueda desarrollarme de una manera súper positiva. Daniel, en alguna entrevista que leí, tú considerabas que un director general, en realidad te considerabas un director general con una visión pragmática y con un enfoque centrado en éxito empresarial, ¿no? Si revisamos el concepto de pragmatismo, esta es una filosofía que está más orientada a una experiencia utilitaria de la realidad de las cosas a partir de validar determinados conceptos e ideas y su relación con la utilidad práctica, ¿correcto? ¿Cómo plasmas tú esta visión pragmática de la empresa en tu liderazgo profesional? Por ejemplo, tú visualizas la forma de solucionar problemas, visualizas la forma de cómo enfrentar desafíos sobre la base, por ejemplo, de identificar oportunidades de negocio que incluso puedan cerrar brechas de infraestructura, brechas de generar mucho más dinero a tus accionistas, a tus directores. ¿Cómo lo Bueno, eso es ves? exactamente lo que hemos hecho, ¿no? Como te comentaba, los primeros años nos centramos mucho en los dos proyectos de las dos APPs con el Seguro Social, pero luego hemos trabajado muchísimo para tener muchos más proyectos y bien importantes, ¿no? Hemos construido 3 colegios, hemos construido un coliseo, hemos construido distintas obras de infraestructura, hemos trabajado en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, dimos todo el servicio de salud, o sea, no tener miedo a hacer cosas diferentes, ¿no? Luego entramos en la Autoridad de Reconstrucción con cambios, con 3 paquetes, habíamos ganado en junio del año pasado las 2 nuevas APPs de los proyectos de hospitales de alta complejidad de Pira y de Chimbote, 2 proyectos súper interesantes que realmente iban a marcar también un cambio, ya no solo en Lima, sino en provincias. Si bien es cierto que no era bata blanca como Barton y Kellyn, pero sí era bata verde y sí vamos a poder impulsar muchísimas acciones súper positivas tanto en Pira como en Chimbote, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir adelante, hay que hacer un buen estudio, hay que hacer buenos análisis, sin lugar a duda, pero hay que ir adelante en nuevos proyectos sin no tener miedo realmente a seguir creciendo y sobre todo cuando estás apostando por obras de infraestructura social, por salud, por temas que sabes que realmente van a ser súper positivos para la población. Dime, ¿cómo defines el éxito empresarial desde tu perspectiva? Y desde esa misma perspectiva de cómo defines el éxito empresarial, ¿qué consejos tú, por ejemplo, le podrías dar a un empresario joven que busca ese éxito empresarial de la noche a la mañana, que hoy los jóvenes quieren lograr las cosas que de un día para otro? Bueno, yo creo que hay que tener paciencia, hay que escuchar y hay que formarse, eso es lo primero. O sea, yo siempre digo que una persona inteligente es una persona que escucha. Un líder que solo habla, lo tiene clarísimo todo, sabe hacia dónde va y tal. Hay algunos, pero creo que es importante escuchar y aprender. Yo no tengo ningún problema en decir que cuando llegué a Perú, lo he dicho antes, sabía muy poco de salud, probablemente lo mismo que cualquier persona, ¿no? Escuché, aprendí, me formé con mucho interés, y eso me ayudó mucho a luego poder liderar. Entonces, creo que la primera puerta es tener paciencia. No quieras ser un líder en lo primero que hagas, una persona que realmente es líder. La mayor parte de los buenos líderes probablemente se han caído varias veces, han cometido errores, se han equivocado, han fracasado, se han vuelto a levantar. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Volver a levantarte y aprender de los errores. No insistir, no darte cabezazos contra una pared.
Yo creo que el éxito, en mi caso, no sé si ha sido exitoso o no, pero desde luego es ver lo que se deja, ¿no? El legado que hay. Es decir, ¿no? haber trabajado en tantos proyectos que hemos terminado. ¿Sientes que has dejado un legado? Yo creo que sí, yo creo que sí. En infraestructuras, sin lugar a duda, hemos dejado obras buenas y terminadas, cosa que no es tan evidente en infraestructura pública. Hemos abierto el camino para 2 nuevos complejos hospitalarios en provincia. Sí. Y sobre todo creo que los 2 complejos hospitalarios, Barton y Kelling, son muy exitosos. Están a día de hoy atendiendo a 500.000 de personas entre los dos. O sea, estamos hablando de un porcentaje de la población importante, con unos grados de satisfacción cercanos al 90%, que han pasado la supervisión Joint Commission International, que probablemente es la más exigente del mundo, en calidad, en seguridad del trabajo, en seguridad del paciente. Las 3 áreas, hospital, policlínico y atención domiciliaria, han pasado la acreditación Joint Commission International. O sea, ya no es solamente que lo digamos nosotros, sino que el equipo más exigente del mundo te lo está diciendo. Claro, ¿no? Entonces, yo creo que haber dejado eso en marcha, consolidado, para mí es el éxito. El éxito. Hablabas hace un rato de lo importante de la sostenibilidad financiera, ¿no? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cuán importante, por ejemplo, son los objetivos económicos, sociales y ambientales a largo plazo? La sostenibilidad financiera es fundamental, porque la sostenibilidad no financiera, se diga lo que se diga, cuesta dinero. Es decir, hacer buenas acciones es una apuesta de futuro, es evitar amenazas futuro, pero es costoso. Correcto. Es costoso, esa es la realidad. Entonces creo que la solidaridad financiera es fundamental. Nosotros trabajamos mucho en los últimos años la sostenibilidad, tanto ambiental como de gestión. Y la verdad es que me puedo sentir súper orgulloso porque todo el equipo se ha involucrado, ¿no? en eso, y yo creo que todos estamos muy orgullosos del trabajo que se ha ido haciendo a nivel de sostenibilidad. Yo creo que hemos estado con un liderazgo arriba y un liderazgo intermedio que realmente ha entendido que ese era el futuro, ¿no? El poder trabajar por Perú. Además es que era nuestro propósito, ¿no? Mejorar la calidad de vida de los peruanos. Nosotros en nuestro propósito no hablábamos únicamente de nuestros clientes o de nuestros pacientes, hablábamos en general. Entonces poder dejar todo este legado, la verdad es que me alegra, y sobre todo que se sigue manteniendo, ¿no? Tener ya, pues no sé, 4 estrellas en la huella de carbono, haber conseguido pasar a gas los complejos hospitalarios. O sea, hemos desarrollado muchísimas acciones que realmente han apoyado a mejorar el medio ambiente, y que yo creo que si todas las empresas dan un paso, vamos a poder dejar un futuro mejor a nuestros hijos. Claro que sí, claro que sí. Daniel, tú eres miembro, entiendo, de Capitalismo Consciente, que es esta organización que promueve una filosofía de negocios alternativa al capitalismo, es decir, no busca un mayor nivel de conciencia en un mundo donde la industria, el comercio, pues integra a todos los actores, ¿no? Estamos hablando de ejecutivos, empleados, proveedores y consumidores. Desde tu perspectiva, ¿qué beneficios se buscan con tratar de trascender en las empresas e impactar a las personas que nos rodean? ¿Cómo a través del capitalismo consciente podemos lograr estos objetivos? Bueno, a mí me invitaron ya hace un par de años a hacer un curso de capitalismo consciente, que es por invitación. La verdad me cambió mucho mi forma de pensar a nivel súper positivo. Ahora soy alumni, soy parte del equipo de capitalismo consciente. Justo el miércoles pasado tuvimos una reunión en casa de Jorge Medina, que es el presidente de Capitalismo Consciente, realmente increíble. O sea, te das cuenta que tienes líderes empresariales de muy alto perfil que realmente quieren hacer un cambio. Claro que, como decía antes, claro que estoy preocupado por mi sostenibilidad financiera, pero no me puedo parar ahí, tengo que avanzar más. Tiene que haber una unión mucho mayor entre Estado y empresa, ¿no? Trabajar realmente juntos, porque al final, si no conseguimos trabajar de la mano, la amenaza que nos viene a pocos años va a ser mucho peor, y a lo mejor va a ser más tarde. Entonces, se está trabajando día a día para intentar ver cómo apoyar a Perú, cómo mejorar, cómo hacer que las empresas tengan, digamos, en su mente
temas bien importantes que están en la agenda nacional y cómo hacer ese acercamiento que sea realmente productivo, ¿no? Ahí yo creo que todavía queda mucho camino por recorrer, pero yo creo que probablemente hace 20, 25 años, no más, esto era impensable en Perú. O sea, realmente el cambio que está habiendo, capitalismo consciente es uno, pero hay otros foros también realmente interesantes, es muy positivo que los empresarios, que los líderes de gremios, de empresas, sean conscientes de que tienen que ir más allá de su estado financiero. Es muy, muy positivo y creo que va a ser la puerta para poder llevar a cabo este cambio. Hay un concepto que el otro día leía que se habla del espíritu heroico de los negocios, ¿no? ¿Esto cómo lo entiendes? ¿Tú crees que cuando hablamos del espíritu heroico de los negocios estamos hablando de algo que va más allá de la rentabilidad económica? Sí, pero no es heroico. No es heroico, es pensar más allá de tu hoja Excel, ¿no? Yo creo que es fundamental. Yo soy padre, tengo 2 hijas a las que quiero muchísimo y quiero dejarles un mundo un poquito mejor desde donde yo pueda estar. Yo creo que eso no es ser un héroe. Yo creo que eso es tener la mente abierta y entender que o trabajas en este sentido o va a ir mucho peor, ¿no? Dani, una de las cosas que leí en tu hoja de vida es que tú eres patrono de la Fundación Friedman, ¿no? Violeta Friedman fue una mujer judía, una heroína, una defensora ultranza de la libertad, de la tolerancia, de la democracia, del respeto a los derechos humanos, y que sufrió en carne propia esta tragedia del Holocausto. Daniel, ¿tú cómo vives, cómo defiendes tu compromiso con las nuevas generaciones y cómo combates esta ideología criminal de odio que tanto daño le hizo al mundo? Pues mira, a mí Violeta Friedman también me cambió la vida. No sé si casualidad o más bien causalidad, pero yo me acuerdo que tenía que hacer una presentación de la película La lista de Schindler en la universidad, cuando estudiaba, y un día volviendo a la universidad pensé en ella. Me vino de repente un flash, conseguí el teléfono, la llamé y le pedí por favor si podía venir a contar su historia, que yo no había escuchado todavía, y venir a contarla a propósito de la presentación. Me acuerdo que ella ya estaba enferma, entonces no estaba segura si podía venir o no venir. Finalmente pudo venir y fue majestuoso. O sea, realmente, por un lado, escuchar su historia te pone los vellos de punta, pero además la reacción de los jóvenes fue increíble. Tal es así que al año siguiente la invitaron y le dieron la beca de honor. Y te das cuenta que los jóvenes necesitan esa información. Yo mismamente no la tenía. Me hice muy amigo de Violeta, a pesar de la diferencia de edad. Iba a su casa muchos sábados, me quedaba con ella, hablábamos, me contaba. Y cuando ella fallece, que me acuerdo que dio un discurso en su honor, la hija, Patricia, toma el mando y decide que esto no se puede perder. Consigue mucha información adicional que tenía la madre y que no había sacado en su momento y monta la fundación y me invita a ser patrono, ¿no? Y hasta hoy estamos trabajando. La verdad es que están haciendo un trabajo fantástico. Por un lado, para evitar que vuelva a haber estos crímenes de odio, estos genocidios, para que se entienda realmente lo que es un genocidio, porque hoy en día genocidio lo llaman a todo y un genocidio es un genocidio, para intentar frenar el antisemitismo. Entonces, la verdad es que sigo trabajando con ella bastante y con todo el equipo de patronos. Y bueno, ahora que voy a Madrid, pues espero poder estar más activo incluso, ¿no? Creo que el trabajo que se hace de dar a conocer esto, sí, lamentablemente en muchas escuelas no se hace, ¿no? Necesitas ser tú el que lo transmita. Hace un rato mencionaste tus 2 hijas y te quería preguntar primero por tus padres. ¿Cómo fue tu familia? ¿Eres una familia grande, chica, de muchos hermanos? Bueno, nosotros éramos 3 hermanos, somos 3 hermanos. Nacimos en Madrid, mis padres no eran españoles, pero se conocieron en Madrid, se casaron, nacimos. La verdad es que siempre hemos sido un núcleo de 5 que nos hemos querido muchísimo. Nuestros padres ya fallecieron. Tú eres mellizo, ¿no? Yo soy mellizo y tenemos una hermana menor, pero bueno, estamos súper conectados. Nuestros padres fallecieron
yo he vivido en Madrid hasta los 34 años, de ahí fue que me vine a Perú y en un momento dado estábamos los tres hermanos viviendo fuera, ¿no? Ninguno se quedó en Madrid, ya mi hermana regresó, ahora regreso yo, pero eso nunca se sabe, ¿no? Las vueltas que da la vida. Estudié en Madrid, hice mis primeros años en Madrid y bueno, recientemente falleció nuestra abuela y tuvimos la oportunidad de estar otra vez los tres hermanos juntos y la verdad es que fue un momento bien especial y además te contaré como anécdota que, bueno, nuestra abuela murió en Israel, en Haifa, ella vivía ahí y entonces fuimos los tres para allá y justo nos pilla en el fin de semana que fue el ataque de Irán con las 300 bombas y misiles que lanzaron, ¿no? Que hoy ya se sabe que al final no llegaron a su destino, pero en ese momento la tensión era bien importante. Bueno. Dime, no sé si decir cuáles son los mejores recuerdos o cuál sería en todo caso el mejor legado que identificas que te dejó tu padre y tu madre por separado. ¿Qué te hayas llevado de tu papá, por ejemplo, y de tu mamá? Mira, si algo me he llevado de ellos es ser buena persona, o creo que soy buena persona, y ser íntegro. Mis padres lo tenían clarísimo, han apostado por sus tres hijos, han dado toda su vida por ellos, la dieron sin lugar a dudas, y ser personas íntegras, honradas y trabajadoras, sin duda yo creo que es el mejor legado y el amor por la familia, ¿no? Ahora justamente me estoy regresando a Madrid para poder estar con mi familia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es el legado de lo que vivimos cuando éramos jóvenes y pequeños. ¿Tienes dos hijas? Sí. ¿Cuántos años de casado tienes? Tengo, como me equivoqué aquí, voy a tener un problema. No, me casé en 2012, acabo de hacer 12 años. Felices, con mi esposa, con mis dos hijas. Hemos vivido pues, casi 3 años separados físicamente, porque con la pandemia ambos decidimos que nuestras hijas se fueran a España a estudiar. Eran muy pequeñas, en aquel momento tenían 4 y 6 años. Y la verdad es que estar haciendo colegio virtual no tenía sentido a esas edades. España solo había cerrado los colegios 3 meses, entonces decidimos que se fueran. Y bueno, fue pasando el tiempo en IBT y yo creo que llegó el momento de la reunificación familiar. Estoy súper feliz, con muchas ganas, muy ilusionado. Además, se lo contaba a mis hijas y la verdad es que no me olvidaré, una de mis hijas, que es mucho más pasional, ¿no? El abrazo que me dio y se puso a llorar tremendo, fue como, wow, solo por esto desde luego merece la pena, ¿no? Pero sí, estamos muy ilusionados, voy a estar ahí en el verano español, entonces aprovecharemos a estar mucho tiempo juntos y bueno, y a trabajar desde ahí. Daniel, dime, ¿tú tienes algún hobby? ¿Tienes alguna actividad, algún deporte que practiques en tus momentos libres? ¿Te gusta algo de eso? Pues mira, me gusta mucho leer, soy bastante lector. De hecho, en el colegio no era lector, todos los libros que me mandaban a leer no me leía ninguno. Pero en la universidad empecé a leer y a leer mucho, me encanta. Justo ahora me estoy terminando un libro de capitalismo consciente, que la verdad me ha parecido brillante, ¿no? Es un libro que escribió Sirra Jodia y que realmente habla de su experiencia, marca muy bien los hitos importantes en el capitalismo consciente. Y te contaré de anécdota que cuando voy por primera vez a España, después de la pandemia, yo siempre estoy con libros, pero no me gusta dejarlos en Perú porque muchas veces se honguean, ¿no? Entonces, normalmente lo que hago es cuando me leo un libro me lo llevo a Madrid. Y entonces llevo una maleta solo de libros, ¿no? De todo lo que había leído en la pandemia. Justo en ese momento estoy en la fila, ¿no? Haciendo el check-in para la policía antidrogas, me dice, por favor, acompáñenme, me abre la maleta y ve libros y libros y libros. Y se quedó como, ¿y esto qué es? Dije, no, es que son algunos de los libros que me he ido leyendo durante la pandemia y que quiero llevarlos a Madrid. Y me miró con cara rara como, aquí hay algo raro, no puede ser. Y me dice, ¿pero tú me podrías hablar de todos estos libros? ¿Sabes de qué van? Digo, sí, me los he leído, ¿no? Y entonces le pasó el papelito, ¿no? Antidrogas, para ver que como efectivamente eran solo libros, pero estaba el hombre como diciendo, wow, enhorabuena que leas tanto. Bueno, es una pasión. Juego al pádel.
un poco al tenis, mis dotes no dan para jugar al fútbol. Y sobre todo yo creo que estar con los amigos. ¿Te gusta la música, por ejemplo? No especialmente, no soy súper de Musical. música. Me gusta pasar tiempo con los amigos. ¿Te gusta con la disfrutar, por gente. ejemplo, de la gastronomía? Bueno, ¿a quién no? ¿A quién no? La gastronomía peruana sin duda la voy a echar mucho de menos, porque además el nivel no tiene nada que ver, por más que vayas a un restaurante peruano en España, no tiene nada que ver, ¿no? La materia prima, el cariño con el que está hecho, todo, ¿no? Es increíble. Bueno, también en España tienes una gastronomía extraordinaria. Tiene gastronomía extraordinaria, diferente, Sí. pero a mí me gusta mucho, mucho aquí. Además me gusta porque está muy basado también en pescado, llevo mucho pescado. Entonces realmente la verdad es que estos años la he disfrutado mucho, mucho. Dime, ¿cuál es tu plan ideal para desconectarte, por ejemplo, en vacaciones? Pues estar con la familia realmente. ¿Sí? Sí, ir a algún sitio, ir a la playa, estar tranquilos. ¿Eres más de mar o de campo? Yo ahí dejo a mi mujer que decida. Dejo a mi mujer que decida, yo me apetece desconectar, no tengo mucha prioridad. Es verdad que en todos mis años en IBT la desconexión no ha sido total, porque realmente ha sido imposible, no he gozado de vacaciones Claro. realmente de desconexión total, porque al final esto estaba siempre en movimiento, siempre había decisiones que tomar, pagos que hacer, firmas, etc. Pero bueno, siempre desconectas estando fuera, estando con la familia y lo disfruto mucho. ¿Te gustan las redes sociales? ¿Le has encontrado valor a las redes sociales? ¿Tienes alguien que sigue, por ejemplo, en Instagram o LinkedIn? Le doy mucho valor a las redes sociales, pero no las uso. Solo uso LinkedIn por un tema profesional. Creo que las redes sociales aportan muchas cosas positivas, pero creo que se ha llegado a un punto, ¿no? de enseñar tu vida entera, que a mí eso no me gusta. Entonces decidí en su momento, a lo mejor en algún momento cambio de opinión, decidí en su momento solamente tener LinkedIn, sobre todo un poco para mostrar temas profesionales, logros, ¿no? Yo creo que es importante mostrar un poco todo el trabajo que se hace, sobre todo lo que estás bien orgulloso, y eso sí lo he trabajado bastante, pero el resto no, el resto me ha abstenido. Dime, ¿cuál es tu definición de felicidad? ¿Para ti la felicidad es un estado, es un sentimiento? ¿Cómo la definirías? O sea, a lo que aspiramos. Yo aspiro a ser feliz, sin lugar a dudas. Creo que si eres feliz, Sí. abarca en general todo. Es decir, si no tienes salud, no eres feliz. Si estás todo el día preocupado por el dinero, Sí. no eres feliz. Si no estás con tu familia, no eres feliz. Si no tienes amigos, no eres feliz. O sea, yo creo que la felicidad engloba a todo lo que aspiras, ¿no? Y realmente eso es lo que te da la alegría de seguir viviendo. Yo tengo un cuadro que colgué en mi despacho, que además lo tenía puesto para que lo viera la gente que entrara, que ponía sonríe, ¿no? Entra bien, entra feliz, entra contento. Problemas vamos a tener, discusiones vamos a tener, pero no deje el de sonreír. Claro que sí. ¿No? Para mí eso era muy importante. ¿Tú eres una persona más mental o emocional? Pues te diré que era muy mental, te puedo decir que 80% mental, y estoy empezando a superar más la parte emocional que la parte mental. Creo que ahí he cambiado bastante, pero yo creo que Perú ahí me ha ayudado mucho a cambiar y a ser quizás a veces menos racional, más emotivo, el querer estar con la gente, ¿no? Pero lo veo como algo positivo, ¿no? Que me ha aportado el país. Y con esta vamos a ir terminando. ¿Cuál es el libro que más te ha marcado en la vida, que hayas leído? Muchos, muchísimos. ¿Alguno en especial? No sabría decirte, he leído tantos libros tan buenos, ¿no? O sea, pero sí te puedo decir, por ejemplo, cómo empecé a leer, ¿no? Porque te decía que en el colegio yo no leía absolutamente nada, y en la universidad que decidí que tenía que empezar a leer, los dos primeros que leí fueron Los Pilares de la Tierra, de Ken Follett, y El Médico, de Noah Gordon. Y eso fue lo que me inspiró a seguir leyendo. Me encantaron, me fascinaron. Mentalidad de universitario, ¿no? Que tenía en aquella época, me parecieron increíbles, ¿no? Y eso es lo que me hizo no parar de leer. Te diré que Los Pilares de la Tierra me lo volví a leer pues como 20 años después,
y me pareció completamente diferente ¿no? a lo que había entendido o a lo que tenía en la cabeza. ¿Verdad? Había sido el libro pues, en mi época universitaria. Bien, Daniel, muchísimas gracias. El tiempo voló. José, muchas gracias. De verdad, te agradezco. Espero que hayas disfrutado tanto como yo y desearte los mejores éxitos, que ahora que vuelvas a tu España estés con tu familia, veas crecer a tus hijas y sigas haciendo feliz a la gente con lo que haces, transmitiendo este liderazgo que tienes, inspirando a mucha gente a que sea mejor, ¿no? Bueno, yo sin duda me voy físicamente de Perú, pero va a seguir siempre en mi corazón. Ojalá tenga oportunidad de seguir viniendo por aquí y seguir viendo a la gente, seguir quizás haciendo proyectos, pero bueno, siempre en el corazón. Y José, seguiremos en contacto sin lugar a dudas. Ok, Daniel, muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches, amigos. Nos vemos la próxima semana. Gracias por conectarse.